Hoy vamos a conocer la historia de una de las mujeres más importantes en la historia de la enfermería, Florence Nightingale, una mujer que no solamente dedicó su vida al cuidado de los enfermos, sino que también transformó la manera en que se entendía la salud, los hospitales y la profesión de enfermería. Su historia comienza en el siglo XIX, en una época en la que las condiciones de los hospitales eran muy diferentes a las que conocemos actualmente. Imaginemos por un momento un hospital de aquella época, habitaciones llenas de pacientes, poca ventilación, agua contaminada, falta de higiene, ropa de cama sucia, alimentos insuficientes y enfermedades infecciosas que podían propagarse con facilidad. Muchas personas que ingresaban a los hospitales no morían necesariamente por la enfermedad o las heridas que originalmente tenían, sino por las infecciones y las malas condiciones sanitarias que encontraban durante su hospitalización. En medio de esta realidad surgió una mujer que decidió desafiar las expectativas de la sociedad y dedicar su vida a mejorar el cuidado de los enfermos. Su nombre era Florence Nightingale. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, mientras sus padres se encontraban realizando un viaje por Europa. Precisamente por haber nacido en esa ciudad recibió el nombre de Florence. Sus padres eran británicos y pertenecían a una familia acomodada. Su padre, William Edward Nightingale, tenía una excelente educación y se preocupó por proporcionar a sus hijas una formación intelectual amplia. Florence tuvo acceso a libros, idiomas, historia, filosofía, matemáticas y otras áreas del conocimiento que en aquella época no eran comunes para todas las mujeres. Desde muy joven mostró una gran curiosidad intelectual y un profundo interés por ayudar a las personas que sufrían. Florence creció en una sociedad en la que se esperaba que las mujeres de familias acomodadas se casaran, formaran una familia y llevaran una vida principalmente doméstica. La enfermería, por otro lado, no era considerada una profesión prestigiosa. Las mujeres que trabajaban como enfermeras muchas veces tenían poca educación formal y aprendían principalmente a través de la experiencia. Sin embargo, Florence sentía que tenía una vocación diferente. Desde muy joven comenzó a pensar que su vida debía tener un propósito relacionado con el servicio a los demás. Ella quería ayudar a los enfermos y quería comprender por qué tantas personas morían en los hospitales. Durante su juventud comenzó a estudiar por su cuenta y visitó diferentes hospitales de Europa. Observó cuidadosamente cómo se atendía a los pacientes y cuáles eran las condiciones en las que vivían durante su hospitalización. En 1851 viajó a Alemania, donde recibió formación relacionada con el cuidado de los enfermos. Esta experiencia fue muy importante porque le permitió comprender que la enfermería podía ser mucho más que simplemente acompañar o asistir a una persona enferma. Para Florence, la enfermería debía tener conocimientos, disciplina, organización y educación. Pero el momento que cambiaría para siempre la vida de Florence Nightingale llegó con la Guerra de Crimea. En 1853 comenzó este conflicto entre el Imperio ruso y una alianza formada principalmente por el Imperio otomano, Francia, Gran Bretaña y el Reino de Cerdeña. Los soldados británicos heridos fueron enviados a hospitales militares, especialmente al Hospital de Scutari, ubicado en el territorio que actualmente pertenece a Turquía. Cuando Florence recibió la oportunidad de dirigir un grupo de enfermeras hacia ese lugar, aceptó. En 1854 Florence Nightingale llegó al hospital de Scutari acompañada por un grupo de enfermeras. Lo que encontró fue una situación terrible. Los soldados llegaban con heridas graves, enfermedades, infecciones y desnutrición. Las instalaciones estaban sucias, existía escasez de suministros, la ventilación era deficiente, las condiciones sanitarias eran muy pobres y los pacientes carecían de elementos básicos para su recuperación. Las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente y muchos soldados morían por enfermedades que se desarrollaban dentro del propio hospital. Florence comprendió rápidamente que para salvar vidas no bastaba con atender las heridas. Era necesario cambiar el ambiente donde estaban los pacientes. Comenzó a organizar la limpieza de las instalaciones, mejorar la ventilación, promover mejores prácticas de higiene, organizar los alimentos y mejorar las condiciones de las camas y de la ropa utilizada por los pacientes. También prestó atención al suministro de agua y a la organización general del hospital. Florence no se limitaba a dar órdenes. Observaba personalmente lo que estaba ocurriendo. Durante las noches recorría los pasillos del hospital para visitar a los pacientes y comprobar sus condiciones. Muchas veces llevaba una lámpara mientras caminaba entre las camas. Los soldados comenzaron a reconocer aquella figura que aparecía durante las noches para asegurarse de que los enfermos estuvieran siendo atendidos.
Debido a esta costumbre, Florence Nightingale pasó a ser conocida como la Dama de la Lámpara. Esta imagen se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más importantes de la enfermería. Sin embargo, el trabajo de Florence no se limitó al cuidado directo de los soldados. Una de sus características más importantes fue su capacidad para analizar información y utilizar estadísticas. Florence comprendió que los datos podían demostrar algo que muchas personas no podían ver a simple vista. Ella comenzó a recopilar información sobre las causas de muerte de los soldados y descubrió que una gran cantidad de ellos moría a causa de enfermedades prevenibles y de las malas condiciones sanitarias, y no directamente por las heridas de guerra. Utilizó gráficos y estadísticas para presentar esta información de una manera que pudiera ser comprendida por las autoridades. Su trabajo ayudó a demostrar la importancia de mejorar las condiciones sanitarias de los hospitales militares. Esto fue revolucionario porque Florence estaba utilizando datos para defender cambios en el sistema de salud. De esta manera, también se convirtió en una importante pionera en el uso de estadísticas aplicadas a la salud. Después de la Guerra de Crimea, Florence Nightingale regresó a Inglaterra, pero no abandonó su misión. Por el contrario, utilizó su experiencia para continuar trabajando por la transformación de la enfermería y de los hospitales. En 1860 se estableció la Nightingale Training School for Nurses, vinculada al St. Thomas' Hospital de Londres. Esta institución ayudó a establecer un modelo formal de educación para enfermeras. Florence defendía la idea de que una persona que quisiera convertirse en enfermera debía recibir educación y entrenamiento. Para ella no era suficiente tener buenas intenciones o querer ayudar a los demás. Una enfermera debía aprender a observar, debía comprender las necesidades del paciente, debía tener disciplina y debía conocer las prácticas necesarias para proporcionar un cuidado adecuado. Gracias a este modelo de educación, la enfermería comenzó a desarrollarse como una profesión organizada y con una preparación formal. Una de las mayores aportaciones de Florence Nightingale fue su pensamiento sobre la relación entre el paciente y el ambiente que lo rodea. Sus ideas son conocidas como la teoría del entorno. Esta teoría plantea que el ambiente puede influir de manera importante en la salud y en la recuperación del paciente. Florence consideraba que la función de la enfermera no era simplemente atender la enfermedad, sino también ayudar a crear las mejores condiciones posibles para que el organismo pudiera recuperarse. Para comprender la teoría del entorno debemos pensar en varios elementos fundamentales. Uno de ellos era el aire limpio. Florence consideraba que una buena ventilación era esencial para mantener un ambiente saludable. Un espacio cerrado, contaminado y sin circulación adecuada de aire podía perjudicar al paciente. Otro elemento importante era el agua limpia. El acceso a agua segura era fundamental para mantener la higiene y prevenir enfermedades. La limpieza también ocupaba un lugar central en sus ideas. Florence consideraba que tanto el paciente como la ropa de cama, las habitaciones y las instalaciones debían mantenerse limpias. La higiene era una herramienta fundamental para reducir los riesgos de enfermedad e infección. También daba importancia a la luz, especialmente a la luz natural, porque consideraba que el ambiente debía favorecer el bienestar del paciente. Otro elemento importante era el control del ruido. Florence comprendía que una persona enferma necesitaba descansar y que los ruidos innecesarios podían interferir con ese descanso. Por eso consideraba que la enfermera debía controlar aquellos factores ambientales que pudieran afectar negativamente al paciente. La alimentación también era fundamental. Un paciente necesitaba recibir alimentos adecuados para ayudar a su recuperación. Florence entendía que la nutrición formaba parte del cuidado. También consideraba importante mantener una temperatura adecuada y evitar condiciones que obligaran al paciente a gastar energía innecesariamente. Pero quizás uno de los elementos más importantes de su teoría era la observación. Para Florence Nightingale, una buena enfermera debía aprender a observar cuidadosamente al paciente. No se trataba solamente de saber qué enfermedad tenía una persona. La enfermera debía prestar atención a sus cambios, su respiración, su alimentación, su descanso, su comportamiento y su respuesta al tratamiento. También debía observar el ambiente y determinar si existía algún factor que pudiera estar afectando la recuperación. Esta idea continúa siendo extremadamente importante en la enfermería moderna. Una enfermera no solamente realiza procedimientos. También observa, identifica necesidades, documenta cambios, comunica información y participa en la creación de condiciones que favorezcan la recuperación del paciente. Las ideas de Florence también tuvieron una influencia importante en la salud pública.
Ella comprendió que la salud no dependía únicamente de los medicamentos o de los tratamientos médicos. También estaba relacionada con las condiciones en las que las personas vivían. El agua limpia, la higiene, la ventilación, la alimentación y el saneamiento podían influir directamente en la salud de una comunidad. Florence Nightingale también ayudó a cambiar la imagen social de la enfermería. En una época en la que las oportunidades profesionales para las mujeres eran muy limitadas, ella demostró que una mujer podía convertirse en educadora, investigadora, administradora y líder dentro del campo de la salud. Su trabajo ayudó a elevar el estatus de la enfermería y a establecerla como una profesión que requería educación, conocimientos, responsabilidad y disciplina. En 1859 publicó una de sus obras más conocidas, Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, conocida en español como Notas sobre Enfermería, qué es y qué no es. En este trabajo explicó muchas de sus ideas sobre el cuidado de los pacientes y sobre la importancia del ambiente. El libro tuvo una enorme influencia en la formación de enfermeras y ayudó a difundir sus principios. Durante sus últimos años, Florence continuó trabajando y escribiendo a pesar de los problemas de salud que experimentó. Su influencia se extendió mucho más allá de Inglaterra. Sus ideas inspiraron escuelas de enfermería y profesionales de la salud en diferentes partes del mundo. Florence Nightingale murió el 13 de agosto de 1910 en Londres a los 90 años. Había vivido una época de enormes transformaciones y dejó detrás de ella un legado que continúa hasta nuestros días. Cuando observamos la enfermería moderna, podemos encontrar muchos principios que tienen relación con las ideas de Florence Nightingale. Los hospitales modernos cuentan con protocolos de higiene, control de infecciones, agua segura, ventilación, alimentación adecuada, descanso, observación del paciente, documentación y educación profesional. Aunque la tecnología médica ha avanzado enormemente desde el siglo XIX, muchos de los principios fundamentales que Florence defendió continúan presentes. La teoría del entorno nos recuerda que el cuidado de un paciente no consiste solamente en administrar medicamentos o realizar procedimientos. También consiste en observar el ambiente y asegurarse de que las condiciones que rodean al paciente favorezcan su recuperación. El aire, el agua, la limpieza, la luz, el ruido, la alimentación, la temperatura y el descanso son factores que pueden influir en el bienestar de una persona. La historia de Florence Nightingale es, en realidad, la historia de una mujer que decidió no aceptar las limitaciones que la sociedad había establecido para ella. Nació en una familia privilegiada y pudo haber elegido una vida cómoda y tranquila. Sin embargo, decidió seguir una vocación de servicio. Entró al mundo de la enfermería, viajó a Crimea, encontró hospitales en condiciones terribles y decidió transformar aquella realidad. Con una lámpara en sus manos recorrió los pasillos durante las noches para asegurarse de que los pacientes estuvieran siendo atendidos. Pero su verdadera herramienta no fue solamente aquella lámpara. Fue su capacidad para observar, analizar, organizar, educar y utilizar la información para demostrar que las condiciones de los hospitales podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Más de un siglo después de su muerte, Florence Nightingale continúa siendo una figura fundamental en la historia de la enfermería. Su legado está presente en la educación de miles de profesionales de la salud y en los principios que guían el cuidado de los pacientes. Florence Nightingale nos dejó una enseñanza que continúa siendo válida hoy. Cuidar no significa solamente tratar una enfermedad. Cuidar también significa cuidar a la persona, observar sus necesidades y crear las condiciones necesarias para que pueda recuperar su salud. Y quizás por eso, aquella mujer que caminaba por los hospitales con una lámpara durante la noche continúa iluminando, hasta nuestros días, el camino de la enfermería. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 y murió el 13 de agosto de 1910. Su vida cambió la enfermería, transformó la atención hospitalaria y dejó una teoría que continúa siendo estudiada por estudiantes y profesionales de la salud alrededor del mundo. Su lámpara se apagó hace más de 100 años, pero su legado continúa encendido.